Hola, ¿cómo les va? Hoy iniciamos el dictado de las clases teóricas de Metodología 1 2020. El tema de hoy es el conocimiento, el proceso de conocimiento y la relación sujeto-objeto. Por una cuestión técnica, esta clase la voy a presentar con un PowerPoint con sonido porque no he podido grabar un video con imagen. Y la bibliografía está indicada tanto en la diapositiva como en el cronograma de clases. Así que bueno, empecemos con el desarrollo del tema. Esta red conceptual que están viendo ustedes en la diapositiva es de alguna manera una especie de mapa de lo que es la unidad 1 de la materia, donde el eje central es el conocimiento. Ese conocimiento es resultado de la relación de un sujeto y un objeto. Vamos a ir viendo cómo el ser humano a lo largo de la historia fue desarrollando distintos tipos de conocimiento. Uno de ellos es el conocimiento científico, que es en el cual nosotros nos vamos a enfocar. ¿Qué características asume ese conocimiento para que lo consideremos científico? A su vez, el proceso de conocimiento para generar este tipo de producto se llama investigación científica y nos vamos a enfocar en ella en algunos aspectos centrales. Y finalmente, cómo ese proceso de investigación se enmarca dentro de lo que se denomina el método científico. Por eso es importante de que ustedes tengan siempre a mano esta red conceptual, porque los va a ir orientando en el desarrollo de los distintos temas de la unidad 1. El ser humano, desde hace miles de años, que ha generado y ha intentado generar y sigue intentando generar distintos tipos de conocimiento. Lo ha movido el interés por tratar de entender su entorno, por poder moverse en ese entorno, pero también por otras razones por las cuales, buscando sentido y comprensión, ya sea de la vida como del cosmos. Esa construcción del conocimiento es un proceso histórico donde un aspecto fundamental en la generación como en la transmisión de ese conocimiento elaborado ha sido el lenguaje, que en la próxima clase nos detendremos un poquito más en este tema. Pero así el ser humano desde hace miles de años empezó a construir explicaciones, respuestas a sus interrogantes, ya desde las creaciones míticas hasta cuestiones mucho más elaboradas como pueden ser la ciencia o la propia filosofía. Es decir, que este producto creado por el ser humano, consecuencia de una práctica humana y de una práctica social, se ha transformado con el tiempo en un objeto también a estudiar. Dentro de la filosofía tenemos aquella rama que se dedica a estudiar la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento, que se llama nociología. Y el nombre nociología proviene de gnosis, que significa conocimiento. Pero estudia todos los tipos de conocimiento. Es bueno insistir, se pregunta acerca de la naturaleza, el origen de las distintas formas de conocimiento que ha ido generando el ser humano en general. Dentro de la nociología tenemos después una rama particular que se llama epistemología, que viene del episteme, que significa ciencia, que es aquella rama de la filosofía que se dedica a estudiar específicamente el conocimiento científico. La epistemología se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales se justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales como qué es la verdad, qué es la objetividad, qué es la realidad, qué es justificar, etc. En general podemos decir que la epistemología busca responder interrogantes trascendentales como cómo se desarrollaron y desarrollan los modelos o teorías sobre el pensamiento predominante en cada época, cómo avanza el conocimiento humano, las teorías se complementan o compiten entre sí. Estas y muchas otras preguntas trata de responder a la epistemología y algunas de ellas nosotros veremos en clases futuras qué respuestas se han ido dando. Por otro lado, dentro a su vez de la epistemología hay otra rama que se llama metodología, que es aquella que estudia la forma, es decir, cómo se construye el conocimiento científico y refiere o remite a aquellas denominadas estrategias de acercamiento al plano empírico, a las técnicas, a los procedimientos
y a otros aspectos que hacen a ese acercamiento a la realidad o al plano empírico propio de la ciencia como práctica humana. ¿Qué es el conocimiento? Lo primero que podemos decir es que no existe una sola definición de conocimiento, pero por algún lado hay que empezar. Si buscamos en el diccionario encontramos que la define como la acción y el efecto de conocer. Entonces, busquemos el significado de conocer. Si buscamos el significado de conocer, encontramos como dos ideas básicas. Tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o las cosas. Y reconocer, que podemos entenderlas como registrar, captar, observar, percibir, descubrir o distinguir una cosa o una persona como distinta de todos los demás. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una síntesis de estas definiciones que hemos leído, podemos decir que la primera definición tentativa es que el conocimiento supone una información o un conjunto de información que tiene un sujeto sobre algo o alguien que se llama objeto. Vamos a ver otras definiciones para no quedarnos solamente con las que da el diccionario. Una de ellas es un conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y al aprendizaje. Asimismo, el conocimiento conlleva un proceso cognitivo que se desarrolla a medida que obtenemos mayor información, bien sea anterior o no a la experiencia. En esta definición lo que se plantea es que en el conocimiento intervienen la experiencia, lo sensitivo, pero ya también el pensamiento o lo que nosotros solemos denominar lo intelectual. Otra definición de conocimiento es que tiene su origen en la percepción sensorial, fíjense, vuelve a repetir la idea de la experiencia, después llega el entendimiento y concluye finalmente en la razón. Acá aparece de nuevo el plano del pensamiento y de lo intelectual. Y se dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. El proceso de conocimiento, como proceso cognitivo, entonces involucra 4 elementos, por lo que podemos ver hasta ahora. Un sujeto, un objeto, una operación y una representación interna. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Recuerde cuando ustedes estuvieron por primera vez en la playa, en un bosque o en el río. El sujeto es cada uno de ustedes. El objeto a conocer es la playa, el bosque o el río. E hicieron una serie de operaciones, es decir, miraron, escucharon, olfatearon, etc. Y a partir de esas operaciones se hicieron una representación mental, es decir, hicieron una imagen en su cabeza que les permitió registrar ese objeto particular que estaban mirando. Pero que al mismo tiempo la representación mental que generaron les permitió en otras oportunidades, cuando iban a otros lugares, poder diferenciar si estaban en una playa, en un bosque o en un río. Entonces, estas son las operaciones básicas que podemos decir para poder empezar a entender qué es el conocimiento y cuál es el proceso que se va desarrollando, quiénes intervienen para que se logre un producto que llamamos conocimiento, por ahora. Y como les dije antes, nuevamente, este proceso de conocimiento, el ser humano le fue dando distintos contenidos, porque le fue dando distintas respuestas, le fue dando distintas explicaciones a lo que se iba preguntando, en lo cual nosotros nos vamos a centrar en la materia que es el conocimiento científico. El porqué del conocimiento, o dicho de otra manera, por qué el ser humano fue generando conocimiento. Podemos decir que el ser humano, la especie humana, ha estado siempre preocupada por entender y desentrañar el mundo que lo rodea, penetrar en sus conexiones y en sus leyes, atisbar hacia el futuro, descubrir las relaciones y el posible sentido de las cosas que existen a su alrededor. Si nosotros nos ponemos a pensar como individuos, a cada uno de nosotros, en distintos momentos de nuestras vidas, seguramente estas preguntas surgen y seguirán surgiendo por suerte. Por otra parte, y particularmente cuando la especie humana se hace sedentaria, es decir, cuando empieza a vivir en forma fija en un mismo lugar, empieza a generar lo que se llama la cultura. Y ella supone la modificación y remodelación del ambiente que lo rodea al ser humano para sobrevivir y desarrollarse. Por ello tuvo la necesidad de comprender la naturaleza y las mutaciones de los objetos que estaban en su entorno.
Entonces podemos decir que el primer motivo por el cual el ser humano generó conocimiento estuvo ligado a la práctica vital y al trabajo de los hombres como un instrumento insustituible en su relación con un medio ambiente para mejorar sus condiciones materiales. Por ejemplo, tuvo que conocer la naturaleza, observar que había épocas donde las plantas crecían y otras en las cuales se morían. Entonces supo en qué momentos plantar y cosechar y en qué momentos debía guardar, por ejemplo, cuando era el invierno. También debió conocer los ciclos de reproducción de los animales para poder tener animales y asegurarse su alimentación a lo largo del año. Esto, mientras era nómade, no lo hacía porque se alimentaba de las plantas y los animales que habían en ese lugar, y cuando se terminaban o empezaban a escasear, se mudaba a otros lugares donde seguía encontrando vegetales y animales, por ejemplo, para consumir. Entonces, así podemos decir que el ser humano desarrolló el conocimiento de tipo instrumental. Luego comienza a tener conciencia de su finitud, es decir, empieza a tener conciencia frente a su propia muerte. Y ello le generó la inquietud por comprender el sentido general del cosmos y de la vida. También le produjo, y le produce aún hoy, angustia frente a su propio destino, ante lo desconocido, lo que no se puede abarcar o lo que no es posible entender. Y así fue como aparecen los primeros intentos por elaborar explicaciones globales de toda la naturaleza y el fundamento que ellas tienen. Así surgió la magia, el mito, la religión, el arte, la filosofía, la ciencia. Podemos decir que es el día de hoy que la especie humana sigue buscando y construyendo respuestas a estas inquietudes existenciales. Y me gusta, como referencia media pintoresca para este tema, siempre doy como ejemplo la escena de la película del Rey León, la de dibujitos animados, donde están los tres amigos, Simba, Timón y Pumba, mirando el cielo estrellado, y uno de ellos pregunta: ¿nunca te has preguntado qué son esos puntos brillantes de arriba? Uno contesta: son luciérnagas que se han quedado pegadas en esa cosa en negra azul que está arriba. Otro dice: siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Y Simba, que es el último, dice: desde arriba los grandes reyes del pasado están cuidándonos y son esas estrellas. Fíjense ustedes, ante una misma pregunta, estos amigos simpáticos van dando distintas respuestas sobre qué son las estrellas. Y cada una de ellas, después lo veremos más en profundidad, está de alguna manera dando cuenta de los distintos tipos de conocimiento que fue generando el ser humano a lo largo de su historia. Bueno, ya podemos afirmar entonces que el conocimiento es el resultado de un proceso. Ya lo hemos mencionado en las definiciones anteriores, y que ese conocimiento es un proceso, no es un acto único. El conocimiento es un proceso tanto desde el punto de vista histórico como en cada caso en particular. Cada persona, cada uno de nosotros, va incorporando informaciones de todo tipo desde su más temprana niñez. Cada descubrimiento que se hace, todas las teorías o las hipótesis que se elaboran, es decir, dependiendo de los ámbitos donde nos movamos. Esta, a su vez, esa incorporación de ese conocimiento está influido por condiciones históricas, culturales, sociales, políticas y económicas. ¿Cómo se traduce esto para que lo entendamos? No es un acto único. Por ejemplo, todos en algún momento fuimos a la escuela, aprendimos a sumar, pero no aprendimos en un acto único a sumar, porque primero tuvimos que entender y comprender qué representaban los números, qué representaba el signo más, y tuvimos que aprender en otro acercamiento que 2 más 2 es igual a 4, es decir, no aprendimos en un instante a sumar, sino que fuimos haciendo un proceso para poder alcanzar ese conocimiento. Desde este ejemplo muy simple, también nos puede pasar cuando empezamos a caminar, es decir, al principio nos fuimos cayendo, y en la medida, las distintas veces que nos fuimos cayendo, también fuimos aprendiendo, obteniendo un conocimiento que nos permitió en algún momento de nuestra infancia, no solamente además de condiciones biológicas y de desarrollo
que tenemos que tener, pero que nos fue dando información para poder en algún momento caminar, no chocarnos con la mesa, con la silla. Es decir, eso cuando se refiere a que a nivel individual el conocimiento es resultado de un proceso. Por otro lado, también está influenciado ese conocimiento, ese proceso, por los aspectos culturales, económicos, sociales, políticos de una época, es decir, la información existente en este momento, en el siglo XXI, es muy distinta a las condiciones en las cuales se producen los procesos de conocimiento, a si nosotros nos remontamos qué sucedía en el siglo XV o si nos remontamos a la Edad Antigua. Entonces, el contenido también de ese conocimiento y ciertos aspectos vinculados con ese proceso también están influenciados por ese contexto histórico, económico, social y cultural. Por otro lado, y también retomando lo que hemos dicho antes, en ese proceso no está vacío, es un proceso en el cual hay dos componentes, dos partes que interactúan, que establecen una relación singular y de cierta complejidad, que son el sujeto y el objeto. Entonces, un componente de la relación es el sujeto, que es una persona o grupo de personas que adquiere o elabora el conocimiento. El conocimiento es siempre conocimiento para alguien, pensado por alguien, en la conciencia de alguien. Es por eso que no podemos imaginar un conocimiento sin sujeto, sin que sea percibido por una determinada conciencia. A su vez, el conocimiento es siempre conocimiento de algo, de alguna cosa. Se trata, por ejemplo, de un ente abstracto, los números, las notas musicales, una proposición lógica, o se trata de un fenómeno material, como puede ser el viento, la lluvia, o de otra persona, de la misma conciencia, por ejemplo, lo que estudia la psicología. Entonces, aquello que es conocido lo denominamos objeto de conocimiento. A su vez, la relación que se establece entre ambos es dinámica y variable. Dinámica porque no se establece de una vez y para siempre, sino a través de sucesivas aproximaciones. ¿Qué significa esto? Significa que para que el sujeto pueda conocer ese objeto, debe efectuar distintos acercamientos a efectos de poder conocerlo profundamente. Cuando en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, afirmamos conozco a mi amigo o a mi amiga, ¿por qué lo podemos afirmar? ¿Porque lo hemos visto solamente una vez? ¿O porque hemos compartido muchas charlas, vivencias, experiencias? Es decir, que hemos tenido distintos acercamientos, aproximaciones con esa persona que nos permiten en algún momento decir que lo conozco. En este caso, que estoy dando el ejemplo, el objeto, entre comillas, es una persona que, como veremos más adelante, esto suma complejidad al proceso de conocimiento cuando veamos el caso de las ciencias sociales o las ciencias humanas. Por otra parte, dije que era variable. Significa que resulta diferente según la actitud del sujeto y las características del objeto a conocer. No es la misma la actitud que yo pueda asumir como sujeto cuando mi objeto, entre comillas, es una persona con la cual, por ejemplo, quiero entablar una relación personal, a que si yo quiero conocer a la otra persona en términos de informarme y profundizar en sus pautas culturales, en sus hábitos alimentarios, en su trayectoria laboral, en su organización familiar. Es decir, de acuerdo a lo que yo quiero conocer respecto al objeto, va a variar mi actitud hacia él. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy frente al mar. No voy a acercarme a él de la misma manera que si soy biólogo, o si soy geógrafo, o si soy geólogo, o si soy un físico, o si soy un artista. A su vez, las características del objeto también influyen en cómo nosotros lo vamos a conocer. No es lo mismo conocer a una persona, conocer a un animal, conocer una roca o conocer una célula. Es decir, también las características del objeto a conocer influyen en el tipo de relación que van a establecer ambas partes de ese proceso de conocimiento. Entonces, y a modo de ir concluyendo el tema, decimos que el proceso de conocimiento supone una relación entre un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible,
y el resultado de ese proceso es el conocimiento. El sujeto se acerca al objeto a efectos de captar su realidad, comprenderlo y aprenderlo, tomarlo. Y luego vuelve así, para elaborar los datos obtenidos y concebirlo mentalmente. La famosa representación mental que yo les dije al principio del tema. Al objeto y lo representa ese objeto a partir de haber estado en contacto con él. Entonces, el acercamiento que hace el investigador hacia su objeto puede considerarse como la operación fundamental, la esencia misma de la investigación, de este proceso de conocimiento, pues es lo que lo vincula con la realidad, lo que le da acceso a conocerlo. Pero para que el proceso se complete, el investigador o el sujeto cognoscente, podemos decir, debe finalmente volver otra vez hacia sí mismo a fin de elaborar esos datos que ha recolectado, que ha recogido o que ha obtenido, concibiendo ahora el objeto mentalmente a la luz de su contacto con él. Entonces, por otra parte, lo que sí podemos también afirmar es que si el sujeto no se acerca al objeto, permanece encerrado en sus conceptos previos y anteriores conocimientos. Entonces no tendría la posibilidad de ir elaborando un nuevo conocimiento. Lo que acá estamos apuntando también es que nos va a pasar a ustedes o le va a pasar a ustedes cuando ustedes se acercan por primera vez a un tema, que podemos considerar que es el objeto. Si yo no me acerco a ese tema, si no lo leo, si no lo estudio, si no lo comprendo, no tengo la posibilidad de construir un conocimiento. Si me quedo encerrado en mis conceptos previos. A ver, un ejemplo por ahí más de la vida cotidiana y que seguramente a ustedes les ha pasado cuando fueron niños o me ha pasado a mí como mamá. Cuando a mis hijos, por ejemplo, le presentaba por primera vez una comida y me decían no me gusta, sin haberla probado. ¿Qué significaba? Ese sujeto, mi hijo en este caso, o uno de mis hijos, se quedó encerrado en sí mismo, en los conceptos previos y por lo tanto no tuvo la oportunidad de conocer a ese objeto nuevo que se le estaba presentando. Entonces, siempre en el proceso de conocimiento tiene que haber un acercamiento entre el sujeto y el objeto. Desde una mirada más dialéctica podemos decir que el sujeto y el objeto se influyen, interrelacionan mutuamente, más cuando el objeto cognoscible es otro sujeto, como nos pasa a nosotros en las ciencias humanas o en las ciencias sociales. Hay en ese proceso movimientos constantes de acercamiento y alejamiento donde ambos componentes son activos desde esta mirada dialéctica y particularmente en las ciencias humanas. Este proceso de conocimiento que traté de simplificar en la explicación, no es un proceso rígido. A veces el proceso de conocimiento no necesariamente lo inicia el sujeto, otras veces el objeto el que lo inicia, ya sea porque ese objeto es otra persona, o a veces fenómenos físicos, por ejemplo, que aparecen y que llevan a algo y se acercan, podemos decir, de alguna manera al sujeto, y eso es lo que inicia el proceso de conocimiento. Entonces, en esta relación sujeto-objeto, que creo que ustedes de alguna manera, a medida que me fueron escuchando en la clase, han rememorado o han traído a su memoria distintas experiencias donde pueden ir viendo y analizando cómo ciertas experiencias en realidad constituyeron o no procesos de conocimiento. Por lo tanto, vuelvo a insistir, este proceso de conocimiento tiene la riqueza, podemos decir, de que es complejo, de que no es rígido y de que está en permanente evolución y en permanente movimiento, más cuando los que se vinculan son dos personas. Bueno, como cierre de la clase de hoy, les reproduje en esta diapositiva una imagen que encontré en internet, donde creo que sintetiza claramente un poco lo que he intentado transmitir hoy sobre el proceso de conocimiento. Es importante que recordemos que el proceso de conocimiento que vimos a lo largo de la clase de hoy, ese proceso que muchas veces realizamos sin darnos cuenta, sin hacerlo a veces adrede, es necesario que al partir de comprender lo que hemos visto hoy, lo tengamos muy en cuenta porque cuando avancemos en la materia y nos enfoquemos en lo que se llama investigación científica, ese proceso de conocimiento ya se hace con una intencionalidad,
se hace con un propósito, entonces nos vamos a tener que preguntarnos ciertas cosas sobre el objeto, vamos a tener que decidir qué aspectos del objeto vamos a conocer, vamos a tener que decidir qué operaciones vamos a utilizar para acercarnos a ese objeto y finalmente cuál es el nuevo conocimiento que pretendemos construir o logramos construir. Vuelvo a insistir, sobre todo en el caso de las ciencias humanas, cuando ese otro objeto es otro sujeto. Es decir, son terminologías que se utilizan en epistemología, pero bajo ningún aspecto se está queriendo decir que el objeto en las ciencias humanas, como es donde nos movemos nosotros, lo estamos cosificando, sino que es para entender que en un proceso de conocimiento hay dos componentes, un sujeto que conoce y un objeto a conocer. Lo que pasa que, como ya les comenté, en el caso de las ciencias humanas, ese proceso de conocimiento es complejo, es dialéctico, porque las dos partes intervinientes son dos sujetos, ya sean individuales, es decir, una persona con otra, o colectivos en el sentido de que es un grupo de personas que conoce a otro grupo de personas, que bueno, vamos a ver en algunas metodologías que se hace eso. Pero bueno, de nuevo, insistir, la importancia de comprender este proceso de conocimiento, por eso quizás algunas diapositivas pueden ser reiterativas, pero el objetivo es que ustedes entiendan bien cómo se realiza el proceso de conocimiento. Finalmente, quiero recordarles de que vean los tutoriales que subimos en la PEDCO, elaborados por docentes de la UBA, porque creemos que les van a ayudar a abordar los textos y empezar a comprender ciertas formas de razonamiento con los cuales nos solemos manejar. Bueno, espero que la clase de hoy se haya entendido y nos veremos en la próxima clase.